Muy buenas tardes, amigos de Multiservicios. Pues saludándoles, y en esta ocasión les estamos haciendo un video de sorpresa. De sorpresa porque muchos de ustedes no conocerán de estos equipos que vamos a demostrar y que generalmente los vendedores que les surten sus concentradores no les comentan nada o simplemente les entregan el equipo con este aparato que estoy enfocando, que es un elevador de voltaje, pero que le denominan los chinos como transformador de poder. Bueno, eso es una vacilada. En realidad lo que hace ese aparato es elevar el voltaje. ¿Por qué? Bueno, la pregunta esta de el por qué es debido a que hay aparatos que están llegando de China que deben trabajar a un voltaje de 220 volts de corriente alterna, con las cuales trabajan en Europa y en Asia. Aquí en México, sepan ustedes, todos ustedes sepan, que en todo el territorio mexicano el voltaje que manejamos es de 115 y no de 220. Entonces, lógicamente, para que un aparato de estos, como los que estamos mostrando, el Olive y el concentrador ese pequeñito que es chino también, trabajan con 220 volts. Y lógicamente, cuando ustedes adquieren el equipo, los vendedores que son honestos, pues le dicen que tiene que comprar el equipo y que viene incluido el elevador de voltaje. Los que son honestos. Pero bueno, pues está incluido en el precio, no crean que se los regalan. Pero los que no son honestos, los vendedores que no son honestos o que quizás no saben, pues resulta que surten aparatos como este de un cliente que trajo su equipo a reparación, ese blanquito, y nunca le dijeron al señor que tenía que utilizar un elevador de voltaje. Entonces el señor estuvo intentando conectarlo al voltaje normal de su casa, donde, vuelvo a repetir, todos tenemos 115 volts. Y pues no, nunca funcionó, y por el contrario sufrió un daño el equipo electrónico. Bien, entonces, bueno, pues aquí la gran sorpresa es que pues nadie les informa de esta situación. Y junto con esto que les estoy diciendo, la gran sorpresa es que nosotros en Multiservicios ya contamos con elevadores de voltaje. Pero, ¿qué ocurre? Que los elevadores de voltaje que les estoy presentando, este negro, dice elevador y reductor de voltaje de 500 watts. Lógicamente les estoy presentando el de menor capacidad, pero hay hasta 2500 watts. Entonces, si ustedes quisieran poner a funcionar, por ejemplo, este equipito chiquito con este elevador y reductor de voltaje, lo va a poner a funcionar sin ningún problema. Si ustedes quisieran poner este equipo negro que estoy poniéndoles en el video para alimentar de voltaje a este Olive, sí lo va a hacer trabajar, pero se va a calentar un poco porque el Olive consume 550 watts. Entonces, y el equipo chico que le estamos mostrando pues es para 500 watts. Entonces, la primicia es que Multiservicios ya cuenta con estos equipos para que ustedes los puedan adquirir, y lógicamente a un precio mucho menor, pero además con garantía de 1 año aquí en Multiservicios. Esa es la gran sorpresa, que ustedes van a adquirir su equipo con 1 año de garantía, y les vamos a recomendar siempre el equipo correcto para sus aparatos. Trátese del que se trate. Bien, ahora, tengan mucho cuidado con lo que es un elevador de voltaje o reductor de voltaje. Tengan mucho cuidado porque también hay los reguladores, y entre los reguladores tienen otra función distinta a los elevadores de voltaje. ¿Por qué? Porque un elevador de voltaje, si su valor de volts o de voltaje en sus contactos
se baja o se aumenta, en consecuencia los elevadores de voltaje, trátese del que se trate, hará lo mismo. ¿Ok? Y bueno, pues entonces tendrán ustedes problemas. Así es de que tengan mucho cuidado. Una cosa es un elevador y reductor de voltaje, o un elevador como tal, y otra cosa es un regulador. No es lo mismo. De manera que si ustedes conectan sus concentradores con un elevador de voltaje, tienen que poner forzosamente un regulador antes de cualquiera de estos dos aparatos, de este o de este. ¿De acuerdo? Bien. El otro tema es, sucede que en algunas poblaciones rurales o más pequeñas de nuestro país, de nuestro hermoso México, pues sucede que hay variaciones de voltaje. Y entonces imagínense, si les digo que los aumentadores de voltaje o elevadores, si hay variaciones importantes, estos se van a comportar igual. Y en cambio un regulador, pues lo que va a hacer es estabilizar el voltaje, es decir, que se mantenga en un valor promedio. En el país debe estar entre 110 volts y 127 volts. Estoy enfocando aquí dos reguladores, pero no son los ideales para un concentrador de oxígeno, porque estos son reguladores con sistema no break, que es para computadoras. Bueno, no cometan el error de conectar los no breaks como reguladores, porque mucha gente los está engañando. Les dicen, esto es un regulador y además protege la computadora. No, no sirven. ¿Por qué? Porque el consumo de una computadora es mucho menor que el consumo de un concentrador, debido a que los concentradores tienen motores eléctricos para hacer funcionar el compresor, y también para con la presión del compresor hacer que el consumo de energía se eleve. Entonces, cuidado, no cometan el error de utilizar reguladores que tienen puestos en sus computadoras para querer alimentar un concentrador de oxígeno. No es lo correcto y pueden, por el contrario, dañar su regulador no break, o en su defecto ni va a funcionar el concentrador, que les quede claro. Bien, hay comunidades en las que también, por alguna razón, el voltaje es demasiado bajo. Entonces, cuando ocurre eso, lo que hay que hacer es poner otro tipo de equipo. Y este tipo de equipo se llama compensador de voltaje. Ah, caray. Entonces, ¿no es lo mismo que un elevador? No, claro que no. El compensador de voltaje lo que hace es, si yo en mi comunidad, en mis contactos de mi casa, de mi pueblo, de mi fábrica, qué sé yo, tengo un voltaje muy bajo, pues entonces tengo que usar un compensador para que me eleve y me estabilice ese voltaje. Y volvemos a insistir, nosotros preferimos invertirle tiempo a la industria mexicana. ¿Por qué? Porque la industria mexicana a nosotros nos da garantía y nosotros se las transferimos a ustedes. El compensador de voltaje, como es este que estoy mostrando, que es de Industria Sola Basic, una empresa con muchos años establecida en México y además mexicana, que fabrica reguladores de todo tipo, desde nivel casa hasta nivel industrial y complejos industriales. Es una empresa bastante buena y bastante seria. Bueno, pues también nosotros tenemos ya aquí estos equipos para que ustedes puedan acercarse y preguntarnos con toda confianza qué es lo que necesitan para su concentrador. Subrayo lo último que les comenté. No es lo mismo un elevador que un regulador, o que un compensador, o que un igualador. Son conceptos diferentes y cada uno hace diferentes funciones. No cometan ese error. Y
cuando compren sus concentradores de oxígeno, siempre cuestionen a los vendedores. Oye, ¿lo puedo conectar al voltaje de mi casa? ¿Funciona con el voltaje de mi casa? El voltaje de mi casa es de 115 volts. ¿Me va a funcionar el equipo así? Pues que sí o que no. Ah, ok. Entonces ustedes ya están ávidos de la información. Bien, pues esta era la sorpresa, que Multiservicios ya cuenta con equipos de todo tipo para poder soportar el funcionamiento de los concentradores de oxígeno y que estos no se estén averiando por variaciones o por bajas de voltaje. Ha sido un placer saludarlos. Ha sido para nosotros una emoción grande poderles demostrar que aquí en Multiservicios les seguiremos dando información de suma importancia para que ustedes mantengan sus equipos siempre en buenas condiciones, que no vayan a cometer el error de instalarlos sin los protectores correctos. Gusto saludarles. Multiservicios sigue a sus órdenes. Que pasen muy buena tarde.